Muy buenos días, mi nombre es Elizabeth Acosta Ciprián, estudiante del ISFODOSU, Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, recinto Juan Vicente Moscoso. Y yo, al conjunto de mis compañeras Yanni de la Cruz Pío y Jennifer Esmeralda Manzanillo, estaremos hablando Despedida de la Objetividad, Ernest Bohm, 1995. Entre los temas a grabar o a exponer en este instante, vamos a realizar una pequeña introducción del constructivismo y relacionándolo con el empirismo. También estaremos hablando de la despedida de la objetividad de Ernest Bohm, 1995, como había dicho anteriormente, sobre la cibernética, la conciencia y el punto de vista del constructivismo. Introducción al constructivismo. Bueno, se puede decir que la visión del constructivismo que se ofrece tiene que ver con los antecedentes filosóficos que le sirven de origen y con sus expresiones en el orden, por así decirlo, antropológico y estipológico. Se entiende por constructivismo a una teoría que ofrece explicaciones en torno a la formación del conocimiento y esta resulta obligado a adentrarse en el terreno de las ideas que marcaron el camino de su desarrollo. Como expresión de la mente humana, tiene raíces profundas de la historia de las ideas filosóficas, las cuales traslucen concepciones del hombre y del conocimiento. Ahora bien, como teoría referente a la formación del conocimiento, el constructivismo representa la superación del antagonismo entre posiciones racionalistas y empiristas. La primera de esta perspectiva asume que el conocimiento es posibilitado por la presencia de capacidades innatas presentes en el sujeto. Los empiristas, por el contrario, suponen que el elemento fundamental en la generación del conocimiento es la experiencia, el tiempo que consiste en la existencia de una realidad externa accesible desde la perspectiva sensorial. Ahora bien, en este momento sí entraremos al tema principal, que es el constructivismo, y para ello estaremos utilizando lo que es el libro El ojo del observador, específicamente el primer capítulo de este libro, la cual es titulado Despedida de la Objetividad, Constructivismo de Ernest Bohm. Ahora bien, iniciaremos diciendo que existieron grandes autores que influyeron en el tales como Von Foster, como pueden ver en la imagen, a quien se le relaciona con el constructivismo radical y con la cibernética, y a Ernest Bohm, otro gran constructivista norteamericano que canta a la objetividad, es decir, a la despedida de esta, dando así paso al mundo como construcción de su observador. Disociación. La disociación de Von Foster, que es una especie de truco, es la que hay entre el observador y el observado. Como se sabe, la ciencia clásica se había propuesto como misión investigar el mundo en su realidad objetiva, independientemente del humano. Eso significa que para llegar a ese mundo, sin sujeto, debía ser alejada de ese mundo toda contaminación subjetiva o rotante, también el observador. Sin embargo, desde el comienzo de nuestro siglo se multiplicaron las dudas sobre la posibilidad de la realización de este propósito, y se comenzaba a comprender que un universo del que se había expulsado todo lo subjetivo, precisamente por esa razón dejaba de ser observado. La comprensión de esa interpretación del observador y el mundo observado es el objetivo principal del llamado constructivismo radical. Y Ernest Bohm vivió en una época llena de cambios sociales y transformaciones de los contextos, incluyendo lo que es la perspectiva de que el pensador debe completar el mundo de la experiencia y para el bien de la mente, que suele llamarse conocimiento.
En alemán, como si la actividad del conocer no tuviera ninguna influencia sobre la conciencia de lo conocido. Es importante conocer que el mundo de vista relativista, inventado en la época de los presocráticos, en parte intuitivamente sobre la base de una lógica todavía no había formalizado y no había obtenido en el transcurso de los 100 años para su comprobación imprevistos argumentos empíricos desde el ámbito de la ciencia. Y es ahí cuando entramos con Jorge Bucay, quien lo expresó tal vez con la mayor realidad cuando dijo que solo podemos comparar las ideas con las ideas, pero no con las cosas que las ideas deben de representar. Esa comprobación se convirtió en el argumento principal de los escépticos. El hombre, ya sea realista o escéptico, tiene conclusiones útiles en experiencia y aprende en la vida cotidiana muchas cosas de las que por razones prácticas no puede permitirse rogar. Si se piensa que ese conocimiento no se puede importar como una mercadería del mundo exterior, entonces hay que suponer que es la razón lo que lo construye. Sin embargo, esa suposición plantea la cuestión de cómo logra producir la razón cosas utilizables. He aquí donde entra la escena de Jean-Baptiste Vico, quien resumió el pensamiento de autoorganización con iniciativa en el postulado de que Dios puede conocer el mundo puesto que Él lo ha creado, pero el hombre solo lo que Él mismo produce. O sea, para Vico, las cosas con las que amueblamos el mundo de nuestra experiencia ha sido construida por nosotros mismos, y deduce esa afirmación con la comprobación de que el hombre construye su mundo sobre los conceptos del punto y de la unidad. O sea, puesto con los puntos hace forma y con las unidades hace números. Solo en Kant se consideró el análisis de la razón como objetivo principal. El concepto del conocimiento separado, lógicamente, del concepto del descubrimiento de una realidad preformada. Kant desarrolla esas ideas de una manera tal que anticipan una gran parte del constructivismo modelo. La asociación no puede llegar nunca a nosotros mediante los sentidos, pues es en un momento de la espontaneidad de la imaginación, y puesto que para diferenciarla de la sensibilidad debemos llenarla de entendimiento. También habla de que no podemos presentarnos nuevos asociados en el objeto sin haberlo asociado antes, y entre todas las representaciones la asociación es la única que no es dada por los objetos, pero solo puede ser realizada por el sujeto porque es un acto de exportar. Ya aquí hay dos puntos de gran importancia. En primer lugar, cuando Kant habla de asociación, están comprendidas todas las asociaciones que pueden realizar nuestro pensar. Y ya en segundo lugar es cuando en una de sus citas Kant dice que la asociación es la única representación que no puede ser dada por objeto. Este punto de vista kantiano es, entre otras cosas, particularmente relevante cuando leemos en Jean Piaget el objeto deja así. Es ahí cuando nos encontramos con Hermann von Helmholtz. En sus múltiples investigaciones científicas consideró que el modo de pensar de Kant era el único adecuado. Unos 100 años después respondió a la cuestión de las leyes de la naturaleza y su objetividad sobre la base de su propia razón allí.
Estos 4 pasos son una breve síntesis de los pensamientos de David Huckman en su investigación sobre el conocimiento humano, que despertaron a Kant. Eso nos hace desear más con fuerza que la ley de la casualidad sea correcta. Es el fundamento de todo pensar y de todo comportamiento. Hermann se tomó en serio el despertar, no solo el concepto de que las cualidades de nuestros órganos sensoriales determinan la calidad de nuestras percepciones, sino también la idea mucho más trascendente de que el espacio y el tiempo deben ser considerados una inevitable construcción conceptual de nuestra razón en vez de un hecho del mundo objetivo. Podemos decir que si el tiempo y el espacio son coordenadas o principios de orden de nuestra experiencia, entonces no podemos representarnos cosas más allá del mundo de la experiencia, por la forma, la estructura, el desarrollo de los procesos y el ordenamiento de cualquier tipo. Son sin este sistema de coordenadas simplemente en el verdadero sentido del término. Por lo tanto, es imposible que lo que llamamos saber pueda ser una imagen o una representación de una realidad no tocada por la experiencia, la búsqueda de un saber que en el sentido corriente solo puede ser verdadero si coincide verdaderamente con objetos existentes en sí, es en consecuencia ilusoria. Pero dentro de esa perspectiva, el saber no pierde de ninguna manera su fundamental importancia, su significación y su valor son ahora otros. Lo que importa no es la coincidencia con una realidad imposible de profundizar, sino el servicio que nos presta el saber. Huckman dice, el saber consiste en poder obrar adecuadamente. A veces el pensar es más importante para nosotros que el obrar. En ambos sectores nos esforzamos activamente en construir con elementos una sucesión que nos permite recuperar el equilibrio o mantenerlo. En el primer caso, la sucesión consiste en elementos sensoromotores, en el segundo en el concepto de experiencia. También de ahí surge el postulado creado por el constructivismo radical, que el saber debe adecuarse pero no coincidir. Eso a primera vista pareciera que este desplazamiento del concepto de saber exige una reorientación de aquí y allá de nuestro pensar, pero en términos generales no modifica demasiado la habitual imagen del mundo. La conciencia. La conciencia de alguna manera se activa con miles y millones de neuronas de nuestro cerebro. Cada una genera una experiencia consciente. Y no cualquier experiencia consciente, sino una experiencia consciente aquí y ahora mismo. Esto se debe a que la conciencia de cada uno de nosotros es todo lo que existe. Sin ella no hay nada, ni un mundo y ni un yo. Pongamos un ejemplo, cuando sufrimos, lo hacemos conscientemente, ya sea por una enfermedad mental o por dolor. Si nosotros podemos experimentar la alegría y el sufrimiento, ¿qué pasa con otros animales? ¿Son conscientes también? ¿Tienen un sentido de sí mismos? Esa es una muy buena pregunta. ¿Y las computadoras? Cada vez son más rápidas y más inteligentes, pero la conciencia no tiene que ver mucho con la inteligencia. La conciencia y la inteligencia son dos cosas muy diferentes. Podemos pensar dos tipos de conciencia. Una, hay experiencia del mundo que nos rodea. Esta está llena de vistas, sonidos y aromas. Otra tipo de conciencia que podemos pensar es el yo consciente. Esta es la experiencia específica del ser tú o de ser yo. Imaginen ser un cerebro encerrado dentro de un cráneo, tratando de imaginar lo que hay en el mundo. No hay luces dentro del cráneo, solo tiene que seguir la corriente del impulso eléctrico, indirectamente relacionado con las cosas del mundo, cualquiera que sea, así de la percepción, adivinando que tiene que ser un proceso de conjeturas informadas
donde el cerebro combina estas señales sensoriales con experiencias o creencias sobre cómo es el mundo. Según el pensar constructivista, la adecuación nunca es una igualación, sino que es el desarrollo de estructura, ya sea de lo oral o el pensar, ya que en el mundo de la experiencia prestan el servicio esperado. El mundo de la experiencia será siempre exclusivamente un mundo que construimos con los conceptos que producimos según el proyecto de nuestra razón. El punto de vista constructivista para la ciencia y la filosofía de la ciencia significa una reorientación drástica que nunca se habría tomado en consideración si esa misma ciencia no hubiera abierto perspectiva y no había producido hechos que habrían dejado de ser compatibles con la teoría del conocimiento convencional. La asociación no solo es una actividad de la imaginación, según Nat, en base a consideraciones lógicas, sino que también la percepción de los sentidos resulta orientada por el sujeto, en base a comparaciones empíricas. La autoorganización de la percepción encuentra una confirmación más contundente en una comprobación según lo que von Foerster hizo hace muchos años y formuló en su Precepts der Universal Coherence. Aquí entra lo que es la realidad y la alucinación. Bueno, según Neisser, la realidad es cuando estamos de acuerdo sobre nuestra alucinación. También existen diversas experiencias, como lo es la experiencia de ser un yo y la experiencia específica de ser tú. Es una alucinación controlada por el cerebro. También hay muchas maneras diferentes de experimentar lo que es ser un yo, como es la experiencia de tener un cuerpo y de ser un cuerpo. También hay experiencia de percibir el mundo en primera persona. Hay una experiencia de intentar hacer las cosas y de ser las causas de las cosas que suceden en el mundo. Y hay experiencia de ser una persona continua y distinta en el tiempo, a partir de conjuntos de recuerdos e interacciones sociales. Según los psiquiatras y neurológicos, saben muy bien lo que son las formas diferentes de cómo experimentar ser un yo puede desarrollarse. Esto quiere decir que la experiencia básica de ser un yo unificado es un constructo muy frágil del cerebro. También se podría decir que el cerebro hace su mayor teoría sobre lo que es y lo que no forma parte de su cuerpo. Muchas gracias por su atención. Hasta aquí fue nuestra exposición acerca de lo que fue la despedida de la objetividad.